Los antecedentes de la modernidad han sido durante la reforma del fiscal Moreno y Escandón y en la de Eloy Valenzuela, en el periodo colonial. Sin embargo, los criterios de la relación educación-economía y la variedad en los medios de transmisión del conocimiento, el cual es muy importante para adquirir nuevos saberes. Esta fue implementada por la reforma de Ospina en 1842. Este periodo fue muy conocido por las luchas partidistas, las cuales dieron grandes cambios en la universidad, pero debido al bajo presupuesto, los debates de la moral lógica, la que se opuso al control de la Iglesia y a la rígida disciplina que controlaba la institución. Esta reforma renovó el plan de estudios, el cual era aplicado desde 1826. Este dirige la educación hacia lo práctico y útil, incluyendo las ciencias sociales. Este decía que las ciencias exactas y naturales, conocimientos industriales, aplicación de las verdades científicas a las artes productivas de riquezas, eran muy poco implementados en los colegios y universidades. Por lo tanto, se ordenó que para cada universidad habrá una facultad de ciencias y matemáticas. El plan de estudio de Ospina fue calificado por Salvador Camacho Roldán como drástico y adicto a las ideas dominantes. Este criterio igualmente lo compartió José María Samper al considerar que se regresaba al predominio de la Iglesia sobre la sociedad. Asimismo, hay que decir que se exigió el examen para el ingreso a la universidad y se eliminó con las oposiciones para el cargo de profesor de universidad. Ahora se centralizaban los nombramientos, con la reforma en el Ejecutivo. Igualmente, el centralismo se marcó a través de la Junta de Instrucción de Gobierno, pero la universidad se organizó en 3 distritos universitarios. La central de Bogotá se convirtió en la universidad de primer distrito bajo la rectoría de Benito Osorio. La autonomía universitaria no existe. El rector es nombrado por el presidente. Por otra parte, el currículum y estructura administrativa queda igualmente bajo el Ejecutivo, no solamente respecto a la Universidad Central, sino de las demás universidades de la República. Es curioso que se atravesó una grave crisis de falta de profesores. Los salarios oscilaban entre 200 y 500 pesos anuales en 1845. El máximo salario lo tenía el rector, con 800 pesos. Los títulos que se otorgaban eran bachiller, licenciado y doctor. La universidad en la crisis del liberalismo romántico 1845-1867. No se pueden entender los cambios fundamentales que aplicó el presidente José Hilario López 1849-1853 sin reconocer el papel precursor de la reforma del presidente Tomás Cipriano de Mosquera 1845-1848. Con Mosquera se plantea la concepción política, económica del libre comercio y los principios de la moral laica contra la Iglesia y las libertades individuales como base de la libertad de enseñanza. En 1848, la Ley 1842 plantea por primera vez el asunto, donde señala que la enseñanza en todos sus ramos es libre. En consecuencia, podrán los granadinos adquirir y recibir la instrucción literaria y científica en establecimientos públicos, privados o de particulares, con el objeto de obtener grados académicos. El debate político que se desarrolló fue para impulsar la candidatura de José Hilario López. El liberalismo radical hizo énfasis en la necesidad de instaurar un Estado democrático fundamentado en la libertad. Dicen los liberales que se debía evitar la interferencia de la Iglesia en la labor del Estado. La gran transformación de la universidad se da a través de la Ley 1842 del 8 de mayo de 1848. Esto indica que la enseñanza en todas sus ramas es libre. Lo significativo es que la universidad, que hasta el momento
cumplía la función de otorgar títulos y ejercer la profesión con la ley del 15 de mayo de 1850 en Colombia. Fue precisamente en este gobierno de Obando cuando se establece la ley de separación de los poderes de Estado y de la Iglesia. Detrás de estas reformas se encontraba la base de una nueva Constitución de 1853 que había sido obra de José María Plata. Bentham propone la libertad absoluta en el estudio y ejercicio de las ciencias como en el estudio y la práctica de las artes y oficios. Por otra parte, el ejército se consideraba una institución inútil y la ingeniería muy costosa, por lo tanto se eliminó la escuela militar fundada en Mosquera. La universidad durante la etapa radical. Los radicales le dieron mayor relevancia al nivel de la primaria, que no deja de ser significativo en la reforma de Samper, la creación de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, el 22 de septiembre de 1867. Desde sus comienzos, la universidad atravesó crisis económicas y un En el año de 1867, el Congreso, mediante una nueva ley orgánica, aprobó la reforma universitaria de José María Samper. La influencia inglesa y la francesa dieron origen a la creación de la nueva Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, con un criterio de gratuidad. Su primer rector fue Ezequiel Rojas. Cabe anotar que la universidad, desde su creación, tuvo problemas económicos, presentó déficit. Sus principales facultades fueron Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, Ingeniería, Artes y Oficios, Literatura y Filosofía. En 1870, el Estado retoma el control sobre la educación primaria tras una polémica con el clérigo. Es así como esta pasa a ser gratuita y obligatoria. La universidad, bajo el movimiento de la regeneración, cesa la autonomía y se centraliza la universidad. En esta época hablamos sobre el señor Rafael Núñez, con su política centralista, restableció la relación entre Iglesia y Estado y aprobó la reforma constitucional de 1886 y el concordato en 1887. Esta última se caracterizó por el centralismo del gobierno que vigoriza la autoridad y la redefine los libertadores individuales, y dio a la Iglesia dirigir la educación con el citado concordato. Núñez y Caro señalaban que la inestabilidad política era consecuencia de los gobiernos radicales, por lo tanto el presidente entró a nombrar rector, profesores y funcionarios del consejo académico. La universidad a comienzos del siglo XX trata de realizar cambios en su concepción con la participación activa de los estudiantes, debilitando el confesionalismo religioso y político. Antonio José Uribe, en 1903, crea la Ley 39. Esta tiene el objetivo de que la instrucción universitaria fuese profunda, severa y práctica. En 1904, con el Decreto 491, se empieza a señalar una universidad científica, moderna, experimental, actual y evolutiva. En 1911, el general Rafael Uribe reforma la Universidad Nacional, congregándose la autonomía para esta institución. El siglo XX se caracterizó por la participación activa de los estudiantes en una nueva orientación para estas instituciones latinoamericanas. Reclaman un gobierno democrático y la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio.